Radiorama en punto. Nuestro único compromiso es con usted. Radiorama y punto. XEZJ, Ciudad 1480, transmitiendo desde la avenida Niños Héroes 1555, esquina con Enrique Díaz de León, sexto piso, en la Colonia Moderna, en Guadalajara, Jalisco. Ciudad 1480, una estación de Grupo Radiorama de Occidente. Más por Jalisco, Fuerza Ciudadana, donde la voz es puesta en acción. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Hoy que ya es, ¿hoy qué día es? Ya hoy es 12 de febrero, porque ya todo está listo para que el mes se nos vaya a estar acabando. Y la información más importante del día de hoy la tenemos en voz de Guille, Guille, adelante. Este miércoles se quedarán sin agua 20 colonias de Zapopan por trabajos de mantenimiento que realizará el CIAPA por el antiguo camino a Tezistán. Entre las colonias afectadas se encuentran Jardines Nuevo México, Pradera San Antonio, Rinconada Zapopan, Vicente Guerrero, Los Alamitos y Jardines San Gonzalo. El servicio se suspenderá de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández, admitió errores en el cálculo del impuesto predial 2012. Ante las quejas de decenas de vecinos de colonias populares por un incremento desproporcional en el valor de sus viviendas, el presidente municipal afirmó que se instalará una mesa de atención para los inconformes. Sin embargo, no garantizó que se haga reembolsos a quienes ya pagaron sus recibos con otros cobros. La nueva ley de amparo fue avalada en lo general esta tarde por el Pleno de la Cámara de Diputados. Luego de que las bancadas emitieron su posicionamiento, el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Viera, detalló las reservas a artículos en lo particular. Acto seguido, puso a consideración del Pleno el dictamen, el cual fue avalado por 434 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado la propuesta de 5 empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así, propuso Marcela Andrade Martínez como titular de la Unidad de Coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Corea del Norte amenazó hoy con realizar nuevos ensayos nucleares y de mayor intensidad en el caso de que Estados Unidos mantenga su política de hostilidad frente a Pyongyang, informó la agencia oficial norcoreana KCNA. El tema del programa de hoy, la reforma educativa. Muchísimas gracias, Guille Becerra, con esta información que realmente alarmante, la cuestión de Corea del Norte, que nomás pues no sé qué diablos estén pensando ahí con Corea del Norte, porque eso estar mandando bombitas y todo ese relajo con todo eso, pues a mí sí me hace mucha preocupación el que estén haciendo esto. Y varias de las cosas que vamos a estar platicando son realmente preocupantes para el país, claro, porque vamos a estar hablando de lo que es el aspecto de la reforma educativa. Y esta reforma educativa que tenemos el día que tenemos que estar platicando el día de hoy, pues va a estar, ya saben, como siempre, platicando Alberto Campos con toda esta cuestión que nos tiene, y nos va a estar también platicando una de las personas que van a estar manejando todo esto. Recordemos que todo esto de la reforma educativa
está involucrado y tenemos muchas dudas de si el Bester va a estar apoyando, no va a estar apoyando, va a estar por su lado, no va a estar por su lado. Bueno, el chiste es de que hay una guerra sucia y una guerra limpia, dependiendo desde el punto de vista donde se vea. Entonces, para eso vamos a estar con, y a ver si lo digo bien el nombre, porque luego, ya ven que el nombre es raro. Si yo me llamo Rurik, imagínense cómo está el nombre. Con el licenciado Yachel Lamas. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Así es, profesor, por favor. Profesor. Yachel Lamas. Dice, yo sí estudio, dice, yo soy profesor. Muy bien. Yachel Lamas, y también está con nosotros el profesor Adrián Delgado. Adrián Delgado, los dos saben, y bueno, son profesores, saben y manejan perfectamente toda esta cuestión de la reforma educativa que se está dando, y que muchos no la ven a bien venir. Entonces, son de las cosas que muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo diablos se va a estar manejando esto? ¿De qué manera va a funcionar? Vaya, ¿realmente estamos o no estamos a gusto de esto? La primera pregunta es, a términos generales, ¿cómo la vemos? ¿Cómo vemos la reforma? Bien, Rurik, pues primero que nada agradecerte el espacio el día de hoy en tu programa para poder hablar sobre estos temas que para nosotros son importantísimos. A grandes rasgos, bueno, la vemos positiva, ¿sí? Es una reforma que nos parece abarca en un amplio porcentaje lo que nosotros los maestros veníamos haciendo, ya pidiendo desde hace tiempo, desde hace 10 años al gobierno federal. Pero hay una serie de cuestiones pues que nos parecen están fuera de contexto, y es precisamente esas en donde estamos en desacuerdo con el gobierno. Ok, entonces hay unas cosas que sí vemos positivas, hay otras cosas que no vemos positivas, y que muchas veces estamos platicando acerca de esto. Y yo le pregunto, ahorita voy con Alberto Campos, que está ansioso de hablar como siempre, con Adrián, el punto de vista, sí, en términos generales, ¿cuál es tu punto de vista como profesor de esta reforma? Pues mira, se plantea desde el momento en que se plantea la reforma, es una reforma que ofrece mejorar las condiciones de los maestros por medio de una evaluación. No estamos en contra de una evaluación. Nada más, lo único que se vulnera es, en primer lugar, los bolsillos de los padres, ¿no? Porque se envía un modelo de privatización que no es una privatización abierta, pero realmente es una forma de meter a las empresas, a la iniciativa privada en las escuelas. Me suena la reforma educativa a un dicho de la Chimoltrufia, ¿no? Uh-huh. Es aquello que te digo, no tengo razón, o sea, que es una cosa que sí, que no, pero quién sabe. Alberto Campos, dislúmbranos con tu sabiduría. Muy buenas tardes a todos, y gracias aquí a nuestros compañeros por venir. Yo pienso que aquí la parte importante, Rui, es precisamente saber qué es la jornada por la defensa, ¿no?, de la educación pública, porque es una lucha que hemos tenido muchos de los que somos de pensamiento liberal y estamos del otro lado, los que venimos de las escuelas populares, pues siempre hemos estado peleando por la defensa de la educación pública y el artículo 3º. Okay. Tú también eres de las escuelas particulares, y entonces en ese punto creo que es la parte importante que hay que trascender, ¿no? Ok, entonces estamos hablando ante una situación de esta misma reforma que no está a bien algunas de las partes. Es lo que algunas de las partes no están del todo claras. Así es correcto. Ok, ¿les parece bien que nos vayamos de tajo, así como dicen, directo y al grano? ¿Qué partes no están claras a su parecer? Hay dos, específicamente son dos. Una, la cuestión de la evaluación que determina la permanencia de los maestros en el servicio. ¿La evaluación? La evaluación que determina la permanencia. Muchos dicen, y digo, aquí una cosa, a ver, que los maestros, ya se me apagó que los maestros estudien y se pongan y se preparen, ¿cierto o no? Es correcto. Nosotros nunca hemos estado en contra de prepararnos ni de evaluarnos. Lo hemos hecho. Toda la vida activa de un docente se dedica a capacitarse. Nada más que aquí hay una cuestión. La capacitación tiene que ver básicamente con el deseo del maestro por estar constantemente reformándose, pero bueno, creemos que eso tiene que ver con mejorar la práctica educativa, pero no tiene nada que ver con despedir a los compañeros del servicio. La evaluación
la concebimos integral y la concebimos para mejorar como persona, como profesionista, pero no para que te despidan de tu trabajo, ¿no? Ok, porque una de las cosas que aquí, yo creo que lo hemos escuchado más de 1000 veces. Alberto, tú lo has escuchado en la calle y yo creo que también Adrián lo ha escuchado. ¿Qué miedo le tienen los profesores al examen? Y yo por ahí una vez escuché que no era el problema el examen, sino que los ítems que venían en el examen estaban totalmente disparatados, estaban locos, no estaban basados en una cuestión, y era una de las primeras tantas cosas que se oponían para poder hacer el examen. ¿Qué es de cierto de esto? Fíjate, nosotros tenemos un sistema de evaluación que se llama carrera magisterial. Ok. Es un sistema de estímulos al desempeño docente. Ok. En donde te vas a cursos, te preparas, te presentas evaluaciones y en base a eso puedes mejorar tu salario. Por ponerte un ejemplo de lo que decías, sí. Nosotros en carrera magisterial aplicamos exámenes que jamás nos dicen cómo estuvieron, te dan una calificación y dices, ¿sabes qué? Sacaste tanto. Sí, pero no te dicen en dónde tuviste puntos de oportunidad, cuáles son tus puntos de mejora. Nunca tenemos acceso a las preguntas, nunca tenemos acceso a los exámenes. Y bueno, previendo que las cosas son de esa manera, pues creemos que entonces, si en ese mismo tono se van a dar las evaluaciones para poder permanecer en el servicio, pues desde luego no es equitativo, ¿eh? O sea, que seamos medidos con la misma vara, pues. Pero lo peor del caso, Rui, es que desde que yo conozco, yo fui de los primeros maestros que implantamos dentro de la administración en épocas de Eugenio Ruiz Orozco como secretario de Educación Jalisco, implantamos carrera magisterial aquí, la primera etapa, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que yo le comentaba a los compañeros cuando recogimos todos los exámenes a nivel estatal, oiga maestro, ¿y qué vamos a hacer con los exámenes? Aviéntenos así y los que caigan arriba que pasen, los que caigan abajo. Hay que guardarlos para que los maestros, por si hay algún error, una situación, una aclaración, no ocupamos. El reglamento no marca que tengan que recursar o que tengan que pelear o que tengan que ser revisados. Bien, vámonos a irnos una cápsula y regresando vamos a seguir platicando, que es un tema realmente que está muy caliente en la voz de las personas, porque estamos mal informados todos en general y necesitamos buena información y esa nos la van a dar ustedes. Así es. Vamos entonces a la cápsula. No más por saber. El helio es el segundo elemento más ligero de la tabla periódica. El helio es un gas incoloro, inodoro e insípido. El helio fue el primer gas de llenado de globos y dirigibles. Esta aplicación continúa en la investigación de alta altitud para globos meteorológicos. El uso principal del helio lo constituye el gas inerte de protección en soldadura autógena. Su mayor potencial lo encontramos en aplicaciones a temperaturas muy bajas. El helio puede licuarse, pero su temperatura de condensación es más baja de cualquier sustancia conocida. Estamos de regreso, ya son, ¿qué hora es? Ya son las 5:16. Luego se me va el tiempo a mí corriendo aquí cuando estamos en el programa y con temas tan interesantes. Teléfonos en cabina 3122-4126 y 3122-4575. Dicen que en febrero... 77. ¿Qué dije? 75. Por eso, 3122-4577. Gracias, Alberto, que lo dije ya, encontrado el teléfono. Dicen que en febrero son las inscripciones y a la escuela y a la primaria tienes que meterte y todo ese tipo de cosas. Y precisamente con fechas de febrero vamos a seguir hablando acerca de las evaluaciones y esta polémica que existe con los profesores. Entonces, una de las cosas que a mí quiero que me aclaren es, ¿van o no van a hacer el examen? No estamos en contra de evaluarnos, sí nos evaluaríamos, pero siempre y cuando dentro de las leyes reglamentarias, por explicarte pues que la reforma educativa ya es ley constitucional y bueno, que vienen las leyes reglamentarias a esta ley. Siempre y cuando en esas leyes reglamentarias no venga estipulado la permanencia en base a una evaluación, nosotros estaremos de acuerdo en evaluarnos, ¿no? No le tenemos miedo a la evaluación, siempre lo hemos hecho, pero bueno, creemos que eso coacta nuestros derechos, ¿no? Desde luego, no hay retroactividad a la ley. Si yo fui contratado bajo un esquema diferente, no tendrían entonces por qué limitarme a permanecer en mi trabajo en base a un examen.
Si estamos hablando de evaluar tiene que ver con una cosa más amplia, ¿no? Evaluar tiene que ver con mejorar para seguir estando en el servicio. Bien, Hachel, Rurik, aquí es una cuestión muy importante que es un criterio que tenemos que ver los que nos dedicamos a estudiar la educación, y creo que la persona me va a dar una gran respuesta al público. Una cosa es calificar y otra cosa es evaluar. A ver, haznos la diferencia. Fíjate bien, cuando tú calificas pones un número y tipificas bajo ciertos rangos y parámetros que estás haciendo. Pues es del 0 al 10, sí, y de si 0 al 10. tienes 10 es y de cuando vas a 0. evaluar tendrás que tener otro tipo de parámetros mucho más elevados, más altos, para nosotros poder sacar esto adelante. Entonces, si es una evaluación, es importante hablar cómo me vas a evaluar, bajo qué factores, bajo qué parámetros, y poder establecer correctamente, ¿no? A ver, yo creo que la palabra, más que la evaluación y esta cuestión que se está ahorita diciendo, va en el aspecto de que en todo trabajo que existe, en todo empleo, hay una cuestión donde te miden tu productividad y hacen y dicen, oye, tú, bueno, vamos a poner un ejemplo, el fútbol. Que voy a ver si no la riego más, pero no le van... Sí, a ver si no la riego. Al delantero le dicen, tú tienes que meter 10 goles para que yo te vuelva a contratar la próxima temporada. Y pues su función es meter goles al delantero. Y al portero le dicen, tú tienes que detener. Los evalúan conforme a sus resultados, ¿cierto? Y rendimientos. Y rendimientos. ¿Qué tiene de malo la evaluación que se piensa hacer a los maestros? Bueno, en primer lugar, tendría que decir en ese ejemplo que para poder determinar si al jugador lo sigues contratando o no, no únicamente estarías tomando en cuenta los goles que mete o no mete, ¿no? Sino que tendrías que ver por qué no los está metiendo, por qué su bajo rendimiento, a qué se debe, la preparación física, cuál es la preparación física que tiene. Pero eso se debe, ¿no? Para eso está el deportista. Entonces, claro. Yo estoy muy consciente, y yo realmente estoy muy de acuerdo en que cada uno de los profesores que nos han, porque yo fui de escuela pública, y que dan muchísimo más de lo que realmente a veces, y bueno, de lo que se les paga en realidad. Son horas y horas y horas extras fuera del salón de clases. Sin embargo, parece que se contradicen, y es en donde quiero que nos aclaren. ¿Por qué parece que se contradicen? Dicen no a la evaluación, pero sí estamos en esto. Entonces, ¿en dónde está eso que el público no logramos ver, y que creo que deben de tener su razón muy fundamentada, que la verdad no la conocemos? Y eso creo que es una gran oportunidad para que todos lo sepamos. Adrián. Mira, una cosa muy rápida y muy clara. Aquí pusiste el ejemplo de un jugador de fútbol que mete goles y... Digo que Adrián está muy bien, Adrián parece futbolista, está acá ponchado. Para que vean que no todos los maestros... ¿No eres futbolista? Sí, cuerpecito de futbolista, pero me gusta el ejercicio y eso. No, está... Es parte. Ya no le voy a decir nada, no vaya a agarrar aquí. Se va a enojar. No, mira, gracias, Adrián. Realmente, o sea, te digo, te repito, no estamos en contra de la evaluación, pero... Dentro de lo que es la evaluación, tenemos que considerar que los maestros estudiaron para maestros. O sea, estuvimos nosotros en una normal. Ajá. Y necesitamos, o sea, tomamos el tiempo, 4 años. Sí. Es una carrera de vida, es una carrera de vida. La carrera magisterial, son 4 años de estar en la normal. Entonces imagínate tú, si no fuiste bueno si no sacaste la escuela como la debiste haber sacado, pues ahí se refleja, ¿no? Se va a reflejar. Pero si realmente estudiaste para ser maestro y saliste a los 4 años, estás completamente capacitado para dar clases. O sea, desde ese momento, la vocación no te la pueden enseñar en una escuela. O sea, el maestro tiene la vocación. Eso me queda claro. De enseñar. En la normal les dan los conocimientos, pero la vocación se trae. Pero hay un tema ahí que me gustaría abordar. Sí. Fíjate bien, con esto de la reforma, pretenden evaluar al maestro, haciendo culpable al maestro de la situación de los resultados educativos que tenemos en este momento. Esa es una parte que sí es cierto. Pero hay una cuestión que está fuera de contexto. Los maestros salen educados en una normal para trabajar de cierta manera.
Entonces vienes con una reforma educativa que lo único que pretende es calificar al maestro y en base a esa calificación decir sirve o no sirve la educación, cuando no has modificado todo lo demás que implica la educación. Por ejemplo, las reformas anormales no se han dado. Entonces, ni a los programas. ¿Cómo le dices a un maestro que ya está en activo, si desde que lo estás formando lo formas para hacer un tipo de enseñanza y lo estás evaluando para otra? Entonces, ¿cómo está totalmente? Yo quisiera tomar otra vez tu ejemplo del fútbol. Sí, Alberto. Cuando está el portero en la temporada y no anotó los 10 goles por ser el delantero estrella del delantero, el portero no pudo defender como lo hace Ochoa a nivel internacional ahorita, ahí estamos calificando. Porque decía Hachel hace ratito, ahí estás calificando su acción en el momento que está en la jugada y sobre eso. Pero nunca te puedes saber, el portero, ¿tuvo médico? ¿Tuvo psicólogo? ¿Le pagaron a tiempo como pasa en unos clubes que ni siquiera pagan 3 quincenas, 4 quincenas y lo están sufriendo? ¿Te refieres al Atlas? No, yo no más. Y cosas por el estilo que, llega el patrón y les pone una refrescada, por no decirlo más feo, siendo que son un bocho cuando les entregaron un Ferrari. O sea, si denigras tú a tu trabajador y pides de todos modos que aunque le pegues y lo maltrates y hagas todas las cosas, te rinda igual, pues el trabajador se siente amilanado y no puede lograr esa foto. Porque yo jugué fútbol, quiero que sepas. Qué bárbaro eres. Entonces, bajo este esquema, la motivación es permanente. Tú estabas en un equipo de fútbol. Así es. Sí, eres el aguador. No, era el entrenador. Pero siempre trae agua. Yo creo que esa es la parte fundamental, ¿no? Te califican una acción por un momento, pero todo el entorno en el que está basada la educación nos hace falta revisarlo. De acuerdo contigo. Y ahí vamos a, como quien dice, englobando y encerrando la cuestión. Todo el trabajador, por ejemplo, yo salí como licenciado en Ciencias de la Comunicación, Alberto es psicólogo, ustedes estudiaron la normal, son profesores de la carrera de magisterial. Y cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, hemos tenido una serie de capacitaciones para mejoras, ¿cierto? En nuestro caso, no. No tal cual como se pudiera pensar por alguien que está en la iniciativa privada. Ahí es donde empiezan nuestras diferencias. Nosotros, inclusive, misma petición de los maestros de México y de su sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue la creación de un Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero que fuera autónomo. Ahora lo vemos reflejado en la ley, sí, pero falta definir cuál va a ser esa parte de la autonomía que no nos queda clara. Pero, decirte que precisamente los maestros nos capacitamos a nosotros mismos. No existe un Instituto Nacional de Capacitación para el maestro. Como la ley lo marca. Andamos los maestros capacitándonos a nosotros mismos para poder mejorar. Entonces, ¿cuál es la parte equitativa que plantea el gobierno si únicamente pretende, repito, no evaluar? Así debería de ser. La verdad es que nos quieren calificar. Pero por otro lado... Más bien nos quieren descalificar. Nos están descalificando, de hecho, ¿no? Entonces, y por otro lado, no existe un instituto profesional de primer mundo, así como nos quieren evaluar comparándonos con países europeos y americanos, en donde de pasada decirte que muchos de esos proyectos educativos fracasaron ya. ¿Sí? Proyectos que tienen que ver con el neoliberalismo y que hoy en día están ya en pleno fracaso, demostrado. Bueno, pues entonces nos quieren evaluar como primer mundo, pero no nos quieren capacitar como primer mundo. Entonces andamos nosotros, entre nosotros mismos, capacitándonos y tratando de mejorar, ¿sí? Sin que el gobierno se interese en eso. Yo cuando porque también soy catedrático en el ámbito privado, como Ciencias de la Comunicación, una de las cosas que siempre he dicho es de que yo no educo a mis alumnos, yo no los educo, yo los formo, porque la educación se mama en casa. ¿Qué diferencia hay de la educación, porque así lo llaman, de nuestros padres, porque somos más o menos contemporáneos, de la misma edad, chiquillos de 20 años, nosotros dos? Yo sí. Ay, yo sí estoy chiquillo. Gracias, Adrián. Los 4 somos de la misma edad. Gracias, Adrián. ¿Qué diferencia hay entre la educación que había con nuestros padres, a su punto de vista, con la de ahora? ¿Por qué si la carrera magisterial viene siendo muy parecida, por qué entonces ya la educación, y lo pongo entre comillas, no es la misma?
Bueno, fíjate, primero decirte una cosa. Ahora que está muy de moda, bueno, los referentes que marca la OCDE a nivel internacional, únicamente el 30% de la educación o de la formación sí, es la que imparte el maestro. ¿La llamaríamos formación? La formación. Ok. Entonces, el maestro incide únicamente en el 30% de la formación del individuo, ok, de los niños. Sí. El otro 70% tiene casa. que ver con su casa, con su contexto, con su genética, con una serie de cosas que está fuera de... Ahí está, papá. Entonces, ¿cuál es el problema, mi queridísimo Juan Alberto? No, pues imagínate tener que cargarle el muerto al maestro porque el niño no aprende cuando no tiene los apoyos el niño, por ejemplo, simplemente la revisión de la tarea, ¿no? No, y además hoy en día, bueno, desgraciadamente por la cuestión económica, pues madres y padres tienen que salir a trabajar y los niños quedan encargados o en guarderías o con la tía o con el abuelito, la abuelita, y bueno, no existe la misma atención familiar que existía en los años 50, 60, desde luego, sí, pero además hay que decirlo también que muchos jóvenes van mal alimentados a las escuelas, que quien acaba formándolos en sus casas, pues es la televisión en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, nosotros los maestros, pues en el poco tiempo que tenemos con ellos en el transcurso del día, tenemos que andar reformándolos, ¿no? Hay que reformarlos porque se malinforman, se malforman con la televisión, con la poca atención de su casa, con la mala alimentación que tienen, y también todo eso lo tiene que cargar el maestro, ¿no? Entonces, pues desde luego no es equitativo. En ese sentido, estoy muy de acuerdo con toda esta situación, pero una de las cosas que a mí todavía me sigue haciendo mucho ruido, y a la gente yo creo que también le sigue haciendo ruido, es acerca de esta famosísima. ¿Cómo me gustaría a mí poder ver un examen? Yo no he podido ver el examen o la evaluación, como la quieran llamar, que les hacen. ¿Cómo me gustaría para poder leerle al público los ítems que están, para que sepan de qué lo están evaluando y saber si es cierto o no es cierto de que es esta cuestión, y en dónde están los límites, porque pareciera que no queremos ir hacia allá. Vamos a irnos al corte. Saúl Moreno manda saludos y pregunta ¿cómo es que se involucraría la iniciativa privada en la educación? Regresamos con ese tema, ¿qué te parece? Sí. Vamos a corte. Llámanos 3122-4126 y 3122-4577. Ciudad 1480 AM. Escasez y mala calidad del agua son una realidad que enfrentamos los mexicanos. Por eso en el Partido Verde reformamos el artículo 4 constitucional para que sea un derecho el acceso al agua limpia y de calidad para todos. Por una mejor calidad de vida, Partido Verde. ¿Qué nos mueve? Nos mueve el amor por México. Nos mueve las ganas. Nos mueve un nuevo impulso, la fuerza de un nuevo espíritu. Nos mueve que pensamos de otra manera, que somos distintos y que no nos vamos a detener hasta llevar a México a donde se merece, a un mejor futuro. Nos mueve el que tenemos las ideas y sabemos cómo hacerlo. Nos mueve un gran compromiso. Mover a todo un país, mover a México. Gobierno de la República. Conoce los servicios del Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte. Visita nuestras 50 bibliotecas en todo el país. Consulta más de 1 millón de títulos especializados en materia jurídica y asignaturas afines. Utiliza catálogo en línea, biblioteca digital y base de datos especializada. Ingresa a www.supremacorte.gov.mx. Acercamos la justicia a todos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es tiempo de México. Nos unen nuestro pasado y nuestros héroes. Nos une a nuestra patria, nuestra lealtad a la libertad y a la justicia. Y nos une nuestro compromiso de trabajo para un México generoso, humano e independiente. Bandera de México, símbolo de la unidad. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Disculpe, traigo este arreglo para la maestra Mónica Fernández. ¡Me gustan! ¡Son novios! ¡Me gustan! ¡Son novios! Hay más de 400 especies de orquídeas de origen mexicano. ¿A poco tiene novio, maestra? Y sobran los pretextos para regalar flores. En el INEGI generamos información estadística y geográfica para conocernos mejor. INEGI, Conociendo México.
Un billete roto o maltratado conserva su valor. Pero si tienes dudas o necesitas sustituirlo por otro billete en buen estado, acude a las sucursales bancarias identificadas con el logo Centro de Canje. Pide más información al 01800 Banjico. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. ¿Tiene algo que decir? Llámenos al 31 22 45 77 y 31 22 41 26. Ciudad 1480. Donde la voz de usted es la voz que verdaderamente se escucha. Ciudad 1480, siempre con la gente. Estás escuchando Más por Jalisco, Fuerza Ciudadana. Estamos de regreso ya, ¿qué hora es? ¿Qué hora es, Alberto? Ya ni sabes que como las 5:35. Qué bárbaro eres, la hora exacta con Alberto Campos. No, ya va a ser comercial. No. Oye, pues hay una cuestión aquí que nos pregunta Saúl Moreno, que dice cómo es que se involucraría la iniciativa privada en la educación. O sea, ¿se va a privatizar la educación pública? Pues para nosotros este es el inicio. Esta es no una privatización abierta, pero sí pues sería para nosotros el inicio, abrirle la puerta a una posible privatización. ¿Por qué? Bueno, ahora en la reforma hay una parte que se modifica en cuanto a la autonomía de gestión en las escuelas, en donde en el artículo 3º constitucional ya no viene ahí tal cual la responsabilidad del Estado sobre la infraestructura de las escuelas. ¿No dice gratuidad? Así es, ya no. Bueno, sí habla sobre la educación laica, gratuita, de calidad y todo lo que tiene y todo lo que implica. Sí, pero la parte en donde ellos intervienen corresponsabilizándose del mantenimiento y del equipamiento de la infraestructura, ya no viene específico. O sea, entonces quiere decir que ahora los directivos y los padres de familia tendrán que ponerse de acuerdo para poder mantener en un estado conveniente las escuelas. Entonces quiere decir, a ver, maestro Hacher, quiere decir entonces que la nómina la paga el gobierno. Así es. Y las nuevas escuelas las construye el gobierno. CAPES en este caso, y los muebles, etcétera, etcétera. Pero de ahí para adelante, este es un tema político, y nosotros en el sindicato sabemos que en la política lo que se ve es claro. O sea, tú estás dando muestras de que así son las cosas y pues por lo tanto entendemos que así van a ser. ¿Sí? Entonces, si tú estás hablando sobre que el gobierno ya no tendrá responsabilidad en cuanto a las inversiones para manutención de las escuelas, y entonces pretendes que por medio de los consejos de participación escolar, los padres de familia y el director y los alumnos se pongan de acuerdo para ver cómo van a estar manteniendo las escuelas, pues entonces eso para nosotros es privatizar, porque entonces de algún lado tendrá que salir el dinero, de la bolsa de los padres de familia, de las cuotas que ingresan por medio de los 200, 1,000 o 2,000 pesos que se pueden cobrar en una escuela. Hay escuelas que te cobran 350 pesos por inscripción por niño, sí, pero hay escuelas que te cobran 1,000 pesos, siendo públicas, para poder mantenerlas. Y eso desde luego para nosotros significa tener diferentes tipos de escuelas. Niveles. ¿Sí? O sea, si tu hijo va a una escuela en donde con 250 pesos se pretende seguir manteniendo la escuela en condiciones óptimas, pues no es lo mismo lo que se le puede invertir con una cuota de esa a una escuela que cobra 1,000 pesos, por ejemplo. Y por niño. Si tengo 3. Pero además, ¿cómo se va a regular? La ley todavía no lo establece. Lo establecerán las leyes secundarias, las leyes que reglamentarán, que ahí es donde estamos, ahí es la lucha de los trabajadores de la educación. Estamos ahorita en una jornada por la defensa de la evaluación de la educación pública y sus maestros, y en esa jornada precisamente
estos son los dos planteamientos más fuertes que tenemos nosotros a nivel nacional. La permanencia, estar sujeto a un empleo basado en un examen, nos parece totalmente fuera de contexto. Y la otra, que se le cargue a la sociedad, a los padres de familia, que a fin de cuentas todos somos padres de familia, de una otra manera todos incidimos en la escuela pública por medio de nuestros hijos, se pretenda pasarnos la responsabilidad del Estado para que las escuelas se mantengan con nuestro dinero, que de por sí ya deberían de estarse manteniendo con nuestro dinero, ¿no? Que son los impuestos. Ajá. Entonces, aparte de los impuestos, hay que estarle metiendo lana de tu bolsa, porque quiero decirte que este año, el 2013, se redujo el presupuesto nacional para la inversión en la educación, con 0.5, 0.6%, pero ya es una reducción. O sea, se está hablando de calidad de la educación cuando el año pasado se destinaron una cierta cantidad de millones y en este año se reduce la cantidad de millones, pues entonces como que no entendemos, no tenemos claro qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ok, a ver, vamos atendiendo que una de las cosas de que se está escuchando, entonces, es de que, bueno, las cuotas ya se pueden estar ahí manejando, o se van a estar manejando. ¿La ley ya las cobija? Sí, ya se van a estar manejando las cuotas, que antes decían no a las cuotas y demás, no, dile no a las cuotas. Pero aquí hay una cosa que, no sé, me hace demasiado ruido. Si en realidad la educación debe ser pública, y es pública, debería de quedarse así. ¿En dónde está el vacío en la ley que nos lleva a esta cuestión de la privatización? O sea, ¿por qué van a entrar empresas a educarnos? Mira, se ve, no necesitamos ser un análisis tan profundo para descifrar lo que se ha estado viendo en estos últimos, que son 2 meses. Desde que se forma un ataque sistemático en contra de todos los maestros, no nada más de los del sindicato. Primero empieza la reforma laboral, después viene la educativa, que es viene junto con la laboral. Junto con pegado. Pero realmente se ven intereses de algunas empresas como Televisa, como, no sé, como pues las empresas grandes, ¿no? Las que realmente tienen el dinero para difundir los mensajes que han estado difundiendo en medios masivos. Entonces, desde ese momento, pues se levantan las sospechas de que qué va a pasar, ¿no? ¿Por qué tanto interés en denostar a los maestros? Desde ahí ya podíamos más o menos leer que era lo que venía para el magisterio. Después de que sale la reforma, ahora sí ya dice que, junto con lo que estaba diciendo el maestro Yachel, legalizan las cuotas y ahora tienen que buscarlo los directores junto con los padres de familia los medios de sacar adelante las escuelas. ¿Qué significa eso? Que pues el director va a tener que buscar empresas que por medio de venta o de productos adentro de las escuelas o de promoción adentro de las escuelas, no sabemos qué estrategias vayan a usar, pero realmente ese es el fondo de esta reforma. Quiero así hacer un comentario muy rápido. En Estados Unidos fue muy comentado esto de las escuelas charter, en donde las empresas privadas montaban la escuela, ¿sí? Te construían la escuela, le pagaban a los maestros por medio de la publicidad y por medio de lo que les permite el gobierno. PepsiCo tiene una aquí en Guadalajara, ¿no? Sí, así es. Sí, el sector Libertad. Sí, entonces el gobierno les deduce de impuestos y ese dinero supuestamente va a dar pues a la educación por medio de la construcción de las escuelas, pago de maestros y todo esto. Así es. Sí, bueno, pues es básicamente el esquema, ¿no? Que fíjate, a mí me estaba cayendo el 20 de mayo, Rurik. Ahorita que dijo Adrián eso, se me nubló la vista nomás de pensar. Imagínate, si yo soy un director que no tengo ¿dónde te gusta? En la Mezquitera, allá arriba en las antenas en Canal 13, que no tengo la capacidad o la oportunidad de que alguien me patrocine la escuela se va a venir abajo. Por simple y sencilla razón de que ocupo computadoras, pantallas, internet, montón de situaciones. Y entonces resulta que el niño no puede avanzar, porque son niños con deficiencias alimentarias, deficiencias económicas, visuales y a veces hasta discapacidades, ¿no? Entonces, cuando yo me meto como director a esta escuela junto con mis maestros, ¿qué va a pasar si yo no logro que alguien, un buen samaritano, me mantenga en la escuela con los recursos, baños, aulas,
techos, impermeabilizantes, árboles, no sé, todo lo que te imaginas. Y resulta que esa escuela, con esa disminución de sus servicios en la misma, va a tener que tener un bajo rendimiento escolar, y entonces el que la va a pagar va a ser el maestro, va a ser el director, y al ratito corremos a todos, nos creamos otros nuevos y volvemos a empezar sin meterle los recursos a las escuelas, ¿no? Decía el maestro Adrián hace rato y tiene toda la razón. La reforma laboral y la reforma educativa van de la mano. Para nosotros el esquema tiene que ver con estar dándole movilidad al sistema educativo por medio de estar despidiendo maestros, contratando nuevos maestros, despidiendo a esos maestros, contratando más maestros, pero eso, reafirmamos, no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la educación. No mejoras. Eso no tiene que ver, eso es con estar como gobierno cubriéndote las espaldas de decir que estás generando empleos, que estás generando espacios, sí, pero eso no tiene que ver con un proyecto de nación a futuro. A ver, vamos a empezar pensando como empresarios. A mí los empresarios me han enseñado dos cosas, y yo he visto el fracaso de las empresas por dos situaciones. Una, rotación de personal, la empresa no produce y no avanza. Y la segunda, la dualidad de mandos, que mande uno, que mande el otro, y no sepas así en hacerle caso. Simplemente, las empresas así se van a la ruina, ¿eh? Así es. Con la rotación de personal simplemente. Digo, sí es una cuestión muy, muy complicada en ese aspecto, y que si nos vamos a la cuestión más estricta de Achel, sí, les lo dijo. Sí, bien. Todavía sigo dudando de mí. Yachel y Adrián, hay una cosa que, híjole, realmente difícil de analizar en tan poco tiempo toda esta situación acerca de si es favorable o no es favorable, o si en realidad es así. Porque podemos irnos a una interpretación de aquella ley que se está haciendo, y entonces Adrián, desde su trinchera y que hace mucho ejercicio, la interpreta de una manera. Yachel, que es profesor y todo ese relajo y no hace ejercicio, y también lo interpreta de otra manera, y yo lo interpreto de otra manera. Vamos a irnos al corte, y regresando vamos viendo y encajando para poder cerrar un poquito. Yo creo que va a ser difícil cerrar todo esto, ¿vale? Claro. Llámanos 3122-4126 y 3122-4577. Ciudad 1480 AM. Amigo empresario, hoy es un buen día para iniciar su publicidad en radio. Posicione su marca. Si usted no lo hace, su competencia sí lo hará. Llegue primero que nadie a su mercado. Llámenos y juntos diseñaremos una estrategia acorde a sus necesidades. En Grupo Radiorama tenemos una estación para cada público. 3123-0688. 3123-0688. Los trabajadores de la radio y la televisión sumamos nuestros activos de comunicación y solidaridad a la Cruzada Nacional contra el Hambre que encabeza el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. El STIR tiene claro que solo con una política de Estado que vaya a fondo en la distribución del ingreso, en la compensación focalizada a los más pobres y en un nuevo vínculo de capitalización entre el campo y la ciudad, puede México erradicar el hambre y construir así un piso de dignidad y equidad para el siglo XXI. STIR, CTM, Sindicato de Vanguardia. Nuestras líneas siempre están abiertas para escucharlo a usted. Llámenos al 3122-4577 y 3122-4126. Ciudad 1480. Siempre con la gente. Estás escuchando Más por Jalisco, Fuerza Ciudadana. Estamos de regreso, ya son las 5:46. Ángela nos escribe, nos llama y dice, ella es educadora y comenta, está bien que nos evalúen, pero que también les tengan las herramientas necesarias, ya que no es posible que aún en la zona metropolitana de Guadalajara no se tengan ni los recursos como agua o personal de intendencia. Es correcto. De hecho, quiero decirte que, por ejemplo, en el caso de directivos, muchas escuelas funcionan haciéndose cargo los maestros frente a grupo de las direcciones, haciendo dobles funciones, dando clases y al mismo tiempo haciéndose cargo de la parte administrativa de las escuelas, pero con el mismo sueldo, ¿no? El sueldo de maestro. Tengo una pregunta que a ver si no, no es nada incómodo, al contrario. Dígame si tú
Sigo todavía con el problema del nombre. Yachel o Adrián, si ustedes fueran, les dijeran así el día de hoy, ustedes son los indicados para poder estar diciendo cómo se va a evaluar a un profesor. Tú, Yachel, ¿cómo evaluarías a los profesores para garantizar ese 30% de responsabilidad que tiene en la formación del alumno? ¿Cómo lo harías? Bueno, primeramente tendría forzosamente que tomar en cuenta todo su contexto. ¿Quién es el profesor? ¿Qué estudió? ¿En qué escuela trabaja? ¿En qué condiciones está esa escuela? ¿En qué condiciones están los alumnos? En base a aplicarle, desde luego, exámenes que me permitan obtener información de cómo están sus alumnos, de cómo está el maestro en conocimientos y en habilidades. Y en base a toda esa información, generar cursos de capacitación, de mejora continua, para que el maestro pueda mejorar en las áreas de oportunidad y entonces darle calidad educativa a los fíjate qué buena cosa, ¿no? Sí. Aquí. ¿Y la evaluación? Sí, es que esa sería la evaluación. Pero aquí es una cosa que estás diciendo el maestro Yachel, es una situación muy importante, ¿no? El diagnóstico. No, estoy de acuerdo. No hay un diagnóstico por escuela. Todo estoy de acuerdo. Pero y el problema. Todo eso. Y no dice ninguna parte. Todo eso sería la evaluación, O sea, todo eso que te estoy diciendo tendría que ver con la información que me permita evaluar al maestro. Porque en las empresas privadas, cuando tú entras a trabajar de repartidor de pizzas o estás ahí de lavaplatos o cualquier cosa, te dicen, esto es lo que tienes que hacer. Y si no cumples con este cometido, ¡pum!, te vas. Entonces, aquí la cuestión que queda tan complicada, porque bien dicen por ahí, no, pues si todo el grupo reprueba es que es malo el profesor. Espérame, pues el profesor, ¿por qué tiene la culpa de que todos no tengan una serie de conocimientos? Entonces, ahí es en donde está el rango tan complejo para poder decidir si es culpa del profesor o es culpa de toda la generación que viene. Porque a mí me queda bien claro que las generaciones nuevas no vienen con la misma educación que ahora. Yo quisiera entrar precisamente en esa palabra. Es que no es culpar a nadie. Se trata de mejorar las condiciones. Perfecto. Entonces, si estamos hablando de hacerle un examen al maestro para poder culparlo de si es bueno o es malo, o hacer un examen al alumno en donde supuestamente el maestro está reflejando sus saberes, ¿sí? Y el alumno le está dando indicadores de si le dieron una buena clase o una mala clase, bueno, pues estamos desde luego ahí calificando únicamente, estamos calificando, no estamos entrando en un proceso de evaluación, porque entrar en el proceso de evaluación sería, aparte del examen que le aplicamos al alumno, saber si el alumno está bien comido o está mal comido, si el alumno tiene problemas de visión o no las tiene, en qué condiciones socioeconómicas se mueve el alumno en su entorno. Por lo general, los padres de familia están divorciados, están casados, la madre trabaja, no trabaja, o sea, todo eso sería evaluar. La alimentación. Todo lo contextual tiene que ver con parte de lo que el alumno es en el aula. Y suena muy lógico. ¿Sí? Entonces, pretender que únicamente por aplicar un examen al niño y que el niño salga mal, el maestro tiene la culpa. O que le aplicas un examen al maestro, el maestro sale con algunas cuestiones en donde tiene que mejorar y lo vas a correr. Pues bueno, desde luego, pues eso no mejora la calidad. Una pregunta, Yachel, Adrián, ¿las escuelas privadas hacen este diagnóstico con sus alumnos para tener un mejor aprovechamiento? ¿Y es por eso la diferencia entre las escuelas privadas en primaria y las escuelas públicas? Es que no hay gran diferencia. Viste en un punto importantísimo. Los datos están en la red, ahora todo se encuentra en el internet, ¿no? Sí, al rato va a estar también, no te preocupes. Bueno, precisamente si tú buscas en la red los análisis que contrastan los resultados de la educación privada y la educación pública, estamos parejos. No es cierto que la educación pública es mejor, como no es cierto que la educación privada es mucho más alta o no sirviera o no. Están a la par. Están a la par. Hay escuelas privadas muy buenas de excelencia, como hay escuelas públicas muy buenas de excelencia. Y la diferencia entre esas escuelas públicas muy buenas, ¿por qué no pueden ser todas igual? Porque falta inversión en infraestructura, en equipamiento, en tecnología. O sea que les llegan unas cuantas. Son elitistas dentro de la cuestión educativa. O sea, no, bueno, pero aquí, a ver, hay una cuestión que decía Yachel hace un momento, ¿no? Hay escuelas que yo conozco de directivos muy buenos para organizar y administrar la educación. ¿Y gestionar?
Pero hay escuelas, por ejemplo, yo conozco donde estuvo una de mis hijas, la 14, donde está el maestro Ortiz ahorita, creo que cobra 1,000 pesos por niño, no sé si un poquito más, que cobran por cada... Y es una cotizada escuela desde hace 20 años. La mejor. Desde antes, 20 años, la escuela técnica 14 en Cruz del Sur. Ajá. Y cobra lo que pueden pagar los papás, pero cobra bien. Ay, mira, y con eso mantiene la escuela, ¿no? Realmente, Rurik, sí. Todos los maestros cubren el programa, el plan educativo que plantea la Secretaría de Educación. O sea, no es el sindicato el que dice que hay que enseñar y que no. Ok. Pero realmente el maestro se prepara todos los días antes de dar sus clases, porque solamente un genio se aprendería todos los conocimientos de primero a sexto, ¿no? Realmente sí, claro. no necesita ser maestro para saber eso. La neta, cuando les, perdón por la expresión, la neta cuando les ponen a los profesores que vas a impartir tercero, sexto y primero, nanga, ¿tú crees que yo qué o qué? Si cuando te dan 4 o 5 materias de diferentes tardan, estar preparado todo, pues está de locos. Profesor Luis Martín Cortés Martínez de la Secundaria General número 112 de Tlajomulco. No es una batalla del CENTE contra las fuerzas políticas, sino que es una lucha que encontrará la privatización de la educación. Sí, pero es que la defensa de... Gracias, el profesor Luis Martín Cortés, que nos llama de allá de la Secundaria General número 2. La defensa del CENTE, por lo que interpreto yo con los compañeros que están en este día, es precisamente la educación pública. Les voy a poner el documental de Loret de Mola, a ver cómo... Nosotros, el me van a patear ahorita, el sindicato tuvo que sacar también un documental donde se mostraron muchas de las cosas que este cuate no muestra, ¿no? Pero hay que recordar que la educación es un activo de los ciudadanos mexicanos, ¿sí? Recordemos que en México existen millones de pobres y de gente que vive en extrema pobreza, y que el único activo que tiene es la educación pública para poder aspirar a una vida diferente. Entonces, hablar de intentar siquiera privatizar la educación es polarizar la sociedad desde nuestro punto de vista. Yo estoy de acuerdo con ustedes en cuanto al aspecto de la no privatización de la escuela, sí a la inversión paralela posiblemente de la cuestión privada, porque siempre digo que nos hemos movido en cuestiones empresariales y demás, siempre he estado también a favor de que no está mal que llegue una empresa privada a darte una mejora, más no a controlarte toda la cuestión educativa, que es lo mismo que está sucediendo con lo que tiene una propuesta de Pemex, de que no es que la vayan a privatizar, simplemente van a echar una mano para que sea más productiva la cuestión del petróleo, ¿no? de la extracción, y que la tecnología nos ayude, y hay veces que la inversión privada puede estar apoyando, más no dominando. Y aquí hay una cosa que me sigue todavía detonando, y creo que no vamos a terminar el programa sin que podamos responder realmente el porqué de la cuestión de la evaluación, ¿no? Porque seguimos que un examen o una evaluación no debería de estar determinando su estancia dentro de las escuelas. Así es. Eso es una de las posturas que se tienen. Sin embargo, y digo sin embargo, no con un pero de no me importa lo que dicen. Sin embargo, la cuestión de trabajo general que se tiene en el país, en el ámbito privado, es si no cumples con los parámetros, te vas. A mí me gustaría, Alberto, porque ya nos quedan 3 minutos, que nos volviéramos a ver. Claro, con mucho gusto. Que nos volviéramos a ver, porque ahora sí que esto no se acaba aquí. Tenemos que seguirle rascando para poder nosotros hacer nuestras propias conclusiones de lo que está sucediendo. Sí, ahí mencionarte nada más que en la ley existen 2 apartados, el apartado A y el apartado B, en donde se hace la diferencia entre los empleados de la iniciativa privada y los empleados de gobierno. Así es. Y entonces, basados en la ley, a los trabajadores del apartado B no se nos puede aplicar una ley haciendo retroactivo nuestro contrato colectivo, queriéndonos aplicar ahora una disposición que no tiene nada que ver con nuestros contratos. Claro. ¿Sí? Pero más allá de eso, tampoco estamos de acuerdo en que a los nuevos maestros que se les contrate
se les sujete a un examen para calificarlos y sin tomar en cuenta todo lo contextual se les pueda despedir. Sí, esa es una cuestión bastante complicada. Mi querido buen profesor Adrián Delgado, ya nos vamos. Que Delgado no está porque está bien ponchado. Eso sí. Adrián, muchísimas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti por invitarnos. No, hombre, al profesor Yachel Lamas. Yachel Lamas, un gusto estar en tu programa. No, hombre, el gusto. Y ojalá nos invites nuevamente. No, en serio que sí, Alberto Campos. Pues gracias por todo y recuerden que su voz es la fuerza ciudadana. Y para la gente que nos sigue en las redes sociales, nos preguntan aquí, ¿me podrían pasar los datos del experto que está el licenciado? ¿Quieren tus datos, Campos? Los quiere Adriana, híjole, ahí te van a hablar, a ver si es cierto que... Los datos para que ustedes contacten a Campos, apúntenle, 333-1783-341, 333-1783-341, para que ustedes se comuniquen. Ya nos vamos, nos retiramos, Nada más mencionarle a tu auditorio, la educación es tarea de todos. La educación es tarea de todos. Y agradecer a todas las personas que nos llamaron. Muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros el día de hoy. Y para que ustedes... está llegando aquí un comunicado de último momento. Dice Carlos Palafox de la Escuela Secundaria Técnica 54 de Ixtlahuacán del Río: a los maestros se les tiene muy abandonados, no se ha cumplido por parte del Ejecutivo del Estado de Jalisco con el ahorro solidario para efecto de sus pensiones. ¿De sus pensiones o de la pensión? ¿Por qué me pone aquí Eso junto? Es todo un tema. Esa es la letra de Gabriel. Es otro tema. No, bueno. Carlos Palafox, muchísimas gracias de la Escuela Secundaria Técnica 54. De Saludos a Carlos. Muchas gracias por habernos llamado y pues ya se dieron cuenta de la gente. La gente está ávida de saber qué diablos va a pasar con esto, cuál es el futuro que tenemos y nos espera en la educación. Y para los chipayates que están ahí, que nomás están así, ay, hijo. Los escucho el día de mañana en punto de las 5 de la tarde aquí en Más Fuerza Ciudadana. Ya saben el programa que ustedes lo hacen. Muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde. Más por Jalisco, Fuerza Ciudadana, donde la voz es puesta en acción.